el lavado de activos tú siempre lo asociabas al narcotráfico. No, el lavado de activos es esa actividad en la que tú quieres disimular o aparentar que este dinero es lícito cuando el origen es una actividad ilícita. Entonces, hoy tú ves en las redes sociales que te dicen y te ofrecen, quiere lavar activos. El dinero fácil no te aguanta. El dinero fácil te va a llevar siempre odio la corrupción. Y claro, es la sociedad en la que vivimos, país en el que nos ha tocado. Desde mi punto de vista, al menos creo que hay dos maneras de poder cambiar las cosas. La una es, ¿crees que trabajar en todo lo que tiene que ver con cumplimiento con prevención de lavado de activos te cambia? Este programa es presentado gracias a Representaciones BL, innovando para impulsar el agro, y Notion, la solución en productividad que tu empresa, tu equipo y tú necesitan. Por favor, revisa los links de nuestros sponsors en la descripción y así apoyarás el trabajo que estamos haciendo. Dianita, ¿cómo ha pasado? Bienvenida a un episodio más de Sapiens 360. Gracias, Javi, gracias. Feliz de estar aquí contigo. Chévere. ¿Cómo creciste, Dianita? ¿Cómo crecí? Crecí siendo una niña feliz, con mis padres, mis dos hermanos. Yo soy la hermana mayor de dos hermanos. Crecí con, por un lado, la alegría de mi papá muy alegre, muy de jocoso, muy de chiste. Uh-huh. Por el otro lado, mi mami muy seria, muy de hacer las cosas bien, muy de su casa. Y entonces creo que fue un balance. Y crecí una niña, una adolescente que se desempeñaba bien en sus estudios, que tenía muchos amigos. Me ha encantado siempre el deporte, toda la vida desde pequeña hasta hoy. Hasta hoy que comparto mi tiempo, sigo todavía en el fútbol, en lo que me permiten jugar la juventud. Ahorita estoy de arquera nomás, pero bueno. De adolescente, enamorada, sí, también, siempre enamorada. Destacada como estudiante, luego en la universidad igual. Tuve un tema ahí, yo estudié informática en esa época y luego en la universidad elegí administración de empresas, especialidad contabilidad de auditoría. Entonces para mí fue un reto dominar este otro campo y ya después ya me gustó y después ya me enamoré de la auditoría y todo el tema del controller. Enamorarse de la auditoría. A muchas personas no les gusta eso. ¿Por qué nació ese deseo? Yo creo que es por mi forma de ser, como te digo. A los que me conocen deben saber que soy apegada mucho al tema de la eficiencia en lo que tú haces. El control ejecutado, un control que existe, un control que es vivo, cumple con su objetivo. Entonces el objetivo en cualquier engranaje siempre va a ser que este control existe por algo. Y entonces lo bueno de todo esto es, y no ser solamente la cuadratura del control, es buscar qué de bueno haces y también cómo le vas entendiendo a la persona que hace ese control. Y la única forma de hacerle entender a una persona por qué haces este control es concientizándole lo que mitiga. Eso llámese un riesgo, llámese una amenaza, y esa es la mejor forma, creo, que una persona puede asimilar por qué existen los controles. ¿Por qué existe un auditor? ¿Por qué tiene que haber un auditor en una empresa? ¿Por qué no todos somos libres de hacer como el trabajo, los procedimientos que están dichos como yo pienso que lo estoy haciendo bien? Porque entonces del otro lado tiene que haber alguien independiente que asegura que esos procesos y esos controles se ejecutan bien. Y en ese ámbito me he manejado ya mis 21 años de auditor. Por lo general, y ahorita que me haces acuerdo, cuando te pregunté la parte de lealtad, mencionaste algo de deslealtad, pero me dijiste que no te ha pasado nada de eso. Cuando hablamos igual de tener la parte de control, hablamos del otro lado. Cuando hablamos de, por ejemplo, esto justo es la reflexión de que hace algún tiempo estaba leyendo un libro de Brené Brown, en el que mencionaba que cuando la gente habla de amor, ella hace una pregunta sobre amor, le responden algo sobre desamor. Cuando ella hace algo le hacen una pregunta sobre vulnerabilidad, le hacen una respuesta que no tiene que ver eso, sino con todo lo contrario, las consecuencias de no hacer algo. Es correcto, y es como tú te das cuenta, ¿no? No necesariamente... yo creo que las personas, como vamos formándonos, y yo creo que es algo innato, porque no te puedes hacer. La vocación para una profesión no es que tú la ganas y no te hacer una maestría o estudiando 2 o 3 carreras. La vocación, lo que tú te dedicas es lo que tú amas hacer. Y entonces no necesariamente tiene que haber pasado algo que te quede una huella adversa para que hoy decidas hacer de esta manera.
Yo soy una persona, por ejemplo, odio la corrupción. Y hasta cuando fui consciente de eso, en adelante, y eso es lo que inculco también a mis hijos, me verán, yo detesto si es que cometo una falta de tránsito, me la aguanto y múlteme. Yo no puedo decir, le voy a pagar al policía para por si eso no, o sea, eso para mí es como contradictorio con mi pensamiento y con mi forma de ser. Y claro, y tú vives, tengo familiares que sí, que todavía lo conceptúan de que no, es más fácil pagarle al policía los $25 que te pagar la multa que te van a retener los 170 y el auto. No Ah, comparto, no compartiré nunca. Es más, yo cuando alguna vez trato de cumplir, de hacerlo. Pero cuando no es me ha tocado, yo le he exigido al policía, múlteme. No, es que tal vez le pueda ayudar. No, eso no va a pasar conmigo. Entonces, o sea, y claro, es la sociedad en la que vivimos, es como nos ha tocado, el país en el que nos ha tocado. Pero yo creo que, capaz soy yo, como mi forma de pensar, capaz habrán unos 100 personas, pero no importa, algo se podría hacer. Con esta misma conversación te estoy reflejando que yo no estoy de acuerdo con la corrupción, por ejemplo. Has de conversar que Diana Caicedo no está de acuerdo con la corrupción, pero si somos más, que al menos lo decimos, no estoy de acuerdo, no coimaré a un policía. Ese es un gran paso, porque al menos estamos diciendo mi voluntad, mi forma de ser es que yo no ayude, yo no aliente a la corrupción. Ya nos metemos a hablar de corrupción. pero es parte del, no sé, de ese tipo de formato, creo, porque comenzamos hablando de algo y eventualmente es una conversación natural, se va de un tema a otro. Pero, ¿cuándo fue la última vez que te multaron? Me multaron allá, y fue hace un año yo tenía que llevarle a mi madre a una revisión médica, una cita médica. Claro, entonces yo no vi que estaba en un túnel me iba a pasar al otro carril entre un túnel, pero yo regresé a ver y no venía nadie atrás. Entonces pensé, no voy a hacer daño a nadie, y nunca me imaginé que me terminé de pasar al carril y viene el policía en la moto, pero así en la ventana, y yo así. Y me dice que me orille y me orille. Entonces me orilló a la salida del túnel y se demoraba. O sea, yo esperaba que me dé mi multa y me voy porque estaba de apuro. Y se demoraba y estaba ahí, yo no me iba a bajar. Ya me tocó bajarme porque eran 20 minutos y el señor ahí no me daba la multa. Yo no le iba a decir, colabore, o sea, no le iba a decir nunca. Entonces, claro, este policía se enoja por esta forma de que yo no le ayudé a obtener su objetivo, supongo, y me coloca la multa por obstruir el paso en un lugar importante ahí a la salida del túnel, no por haberme pasado Entonces yo no quise alentar la corrupción, pero este corrupto a la final, como no le ayudé, me hizo que me colocó una falta para que la multa sea más grande. Y me tocó pagar. Y ya nada. Pero esa es la cosa, capaz que a mí me tocaba bajarme y exigirle y decirle, a ver, por el artículo 2 que cometí la falta, démela. Y pensé que él iba a ser honrado en ponerme la falta por la que yo cometí, no por la que él me la puso, porque la multa sea más grande, supongo. Esa ha sido la multa. Otra de multas, hablando, alguna vez sí, nos fuimos a la playa con mi familia, con mis hijos, y atrás nos habían colocado el cinturón. Y claro, cuando ya nos paró el policía, nos dijo puntos menos tantos, multa tanto, sus hijos están sin cinturón. Y nosotros regresamos a ver y dije, oh, sí, la multa. Entonces quedó así, dice, siga. Entonces, pero me iba a multar. Claro, él no quería escuchar eso, él quería que le diga cuánto le voy a dar. Y eso no va a pasar. Y esas cosas mínimas, esas actitudes mínimas son las que yo trato de por lo menos, cuando tú eres padre, con el ejemplo es la mejor enseñanza, aunque tú digas otras cosas, pero el ejemplo es el que das. Y eso es lo que trato yo de que vean mis hijos, aunque claro, en su medio yo sé que capaz van a encontrarse muchos más otros actos de corrupción, donde les tocará decidir si eres parte o no. ¿Qué es lo más difícil? Y esto, no sé, quiero antes de irme a otro tema, creo que este ejemplo es fundamental porque es las enseñanzas que nos dejan nuestros padres, por lo general, marcan algo en cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese aspecto en el que quisieras marcar una diferencia importante en tus hijos? Para mis hijos,
Dos cosas. La primera es, haz lo que te guste. Primero encuentra esa vocación, lo que te guste y hazlo con amor. Porque solo ahí tú vas a, aunque seas el pintor, decidiste ser el pintor, sé el mejor, el que tú cada día sientas alegría de levantarte e ir a trabajar a hacer eso. Y sé el mejor. Entonces, si ya tienes alegría de levantarte a hacer lo que te gusta, ahora sé el mejor. Entonces, si tú eres el mejor, primero vas a tener muchos logros y entre esos vas a tener una situación económica que te va a permitir conseguir otras cosas. Pero a partir de un esfuerzo que fue genuino, que es una raíz de lo que tú puedes lograr, eso y mucho más. Pero trabajando duro, esforzándote, siendo el mejor, siendo excelente. Si el estándar ahí dice que hagas 5 cosas, tú hazlas las 5 para hacer súper bien, hazlas que salgan, que se noten, que convenzan a otras personas de ese producto de ese producto, de ese servicio, de ese trabajo que tú haces y que destaques. O sea, en el mundo competitivo en que vivimos, si no destacas, eres uno más del montón y eso también te hará que pues tú tengas otro tema, situación económica y el resto, todo lo que conlleva esto, también vas a ser como más del montón. No es de otra cosa, no es más que eso. ¿Y qué tan fácil es eso? ¿Qué tan fácil es inspirar a los hijos? No creo que sea fácil, porque a mí, claro, en que estoy inspirando y también en que estoy formando y corrigiendo, y regañando, entonces capaz que la inspirada no tiene ni un buen nivel, ¿no? Pero eso es lo que se trata, con ese objetivo yo me levanto cada día para inculcar todos los buenos valores y que a mí me vean como un ejemplo, como ahorita se están formando. Tengo una niña de 15 años, tengo otro de 10, entonces es el momento justamente del ejemplo, es el momento de que con tus actos tú muestres el camino, muestres cómo se decide en situaciones en las que son tan críticas para tomar un camino A o un camino B. Y después finalmente que cada uno pueda buscar esa ruta que le llevará a su propio desarrollo, a su éxito personal, profesional. Y hablando de éxito, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es la meta? Mi éxito, no creo que he conseguido éxitos. Me siento desarrollada profesionalmente. Personalmente puedo decir que también estoy desarrollada. Tengo un maravilloso hogar. Dios me ha bendecido con un buen esposo, con un gran esposo. Y tengo unos 2 hijos igual hermosos, con todo lo que pueda tener un adolescente que está desarrollándose, otro niño que está empezando. Y personalmente yo puedo decir que he alcanzado un desarrollo, un nivel en el que emocionalmente complementa mi ser. Que ese tema es lo que a ti te hace estar bien. Si tú estás emocionalmente bien porque tienes todos los otros elementos bien contigo, como a ti te gusta, como tú estás cómodo, puedes avanzar con otro. Profesionalmente, el éxito que podría conseguir, estoy consolidada a lo que me dedico. Hoy presto los servicios a una entidad. He logrado fusionar, además del tema yo hago temas de antilavado, he logrado fusionar otros temas normativos del compliance, como es la protección de datos y como es el antisoborno y anticorrupción, muy en el entorno del compliance de las entidades, ¿no? Y luego podría decir que luego consiga un escalón más del éxito. A mí me encantaría ser docente en una universidad, con toda la experiencia que hay que contar y que decirlo, más el insumo del tema científico, del tema académico, pues se pueda formar a otros grandes profesionales que primero, básico, tienen que tener esto, el de los valores, el del criterio para decir cómo funciono, cómo decido en una situación, día a día, cada día, como dice un eslogan. Día a día. Esa es la parte más complicada. Porque creo que a largo plazo puedes hacerlo. Obviamente vas a tener cierto tipo de, digamos, en una línea vas a tener cierto tipo de momentos buenos, malos, en los que estoy seguro de que a veces en mi caso me pasa. Hay ratos en los que ya me rindo, ya no me gusta. Quiero darme por vencido, ya siento que me voy a dar por vencido, pero aún así hay que seguir, como que tienes altos y bajos. Verás, yo lo único que a estas alturas no es que tampoco sean mis años, ¿no? Humildemente te puedo decir, y de lo que yo he aprendido y cómo me ha funcionado es, la vida es un camino que hay que caminarlo,
pero tú tienes que estar todos los días en el camino. Si tú te alejas, simplemente retrasas ese camino que tú tienes que avanzar. Entonces, ¿cuál es lo? Tienes que estar sin muchas ganas, sin mucho... hoy será un día así, hoy será un día off, apagado, pero mañana tú sí. La cuestión es no salirse del camino, es estar ahí, es persistir, ser constante. Si hay un problema, aprender del problema, respirar, a ver, decir esto, cómo puedo hacer mejor y avanzar, y avanzar. Y el objetivo tuyo que lo tienes al fondo, tienes que ser ese tu guía de que por cualquier pasatiempo, bueno o malo que se te cruza en el camino, no debes dejar de ver esa luz, tu objetivo. Y todos los días es estar. Si tú dices, no puedo decir hoy no, esta semana no la voy a hacer, porque no, ya no, es que no tengo ganas. Si no estás ahí, es que eso es aprender, es que eso es caminar, con las ganas y sin muchas ganas, y decepcionado y muy entusiasta, pero todos los días tienes que estar ahí y avanzar. Pero no te ha pasado a ti tal vez que llega algún día en el que, no sé, está... Todo te parece que sale mal. Sí, algunos. Después, al principio me estresaba y decía, bueno, o sea, es como que yo lo veía muy, muy negativo. Entonces hoy pasó esto, lo otro, y llegas a la casa y más todo tu entorno familiar, y es como que también tú impactas, porque somos humanos y no puedo decir, es difícil, no sé quién tendrá la fórmula para decir, yo dejo mis problemas del trabajo en la casa y de aquí yo soy uno. Yo no lo he logrado, supongo que trato de olvidarme y seguir, pero claro, cuando tú tienes un tema de responsabilidades un poco más a otro nivel, de responder un poco más a otro nivel también, una entidad, luego ya sabes que las cosas no son tan malas como parecen ser. Y entonces tú aprendes a decir, a ver, ok, de esto lo que puedo hacer es aprender. Y claro, tomar las medidas correctivas en ese momento. En ese momento, las medidas correctivas pueden ser con tu equipo, pueden ser tuyas, pueden ser con tu criterio, de cambio de criterio, porque te diste cuenta que estuvo mal de esa manera y que mejor de la otra. Esa es una destreza que la tenemos que desarrollar. Porque cuando tú eres ciego y no ves y solo vas pasando un proceso, una actividad, pero no ves que estuvo mal, o no ves el error, o no ves, incluso no ves que lo hiciste tan bien, y tu elogio te dice, lo hice excelente, lo hice muy bien, soy una capa. Eso te alimenta todo tu espíritu y tu energía de avanzar y de cómo va haciendo la experiencia en ti, de cada cosa que la vives y que haces. ¿Cómo llegó Diana Caicedo, Dianita, a el puesto que tiene actualmente? Eso es un poco jocoso y chistoso, verás. Yo estudiaba contabilidad de auditoría y entonces yo quería empezar a estudiar en un área de auditoría interna. Y hace 21 años, entonces sí, mi esposo, el que hoy es mi esposo, bueno, yo he sido de relaciones largas con todo, de novios, después de esposo, de trabajos, he sido de relaciones largas. El que hoy es mi esposo me dice, tengo un amigo que trabaja en este banco, vamos a ver que sí. Entonces cuando me entrevistan, me dicen, un jefe muy raro, o sea, un señor, al parecer en ese momento, en esa área, estaba pasando algo como de riñas, de roces, parece, el clima laboral ahí en el área. Entonces cuando me pregunto y me dice, ¿y tú qué tal te llevas con tus compañeros? Yo siempre he sido de juego, de chiste, de responsabilidad, pero... Y entonces le digo, sí, yo soy bien, soy la que cuento cachos y todo. Entonces me dice, a ver, cuéntate un cacho. Y entonces en la entrevista de trabajo, y me dice, cuéntate. Y yo así, te juro que estoy más roja de lo que ahorita y lo conté. O sea, el típico cacho que lo tienes en tu repertorio, ¿no? Y lo conté y claro, y el señor se mató de risa y yo decía, pero no es para tanto, pero seguía muerto de risa y ya, bueno. Pasó y ya, obvio, salí. Era mi primer trabajo haciendo lo que de mi carrera, de auditoría interna. Y salí, me costó mucho porque yo estudié y trabajé. Entonces salía a las 5 de la tarde del banco y llegaba a la universidad y regresaba hasta las 2 de la mañana a hacer deberes. Y entonces eso fue complicado. Pero ahí está. Me acuerdo que eran 3 meses de estar en ese ritmo y mi mami me dice, no, dice, usted debería renunciar porque así no se puede. Y me acuerdo claramente que mi papi dijo, no, si el trabajo es una cosa, ¿cómo se va a dejar vencer de una cosa?
Y entonces usted tiene que dominar el trabajo. ¿Y qué es de aprender? Usted tiene todas las facultades, todos los sentidos, todo lo que necesita para aprender. Y entonces, ¿por qué no va a poder? Entonces regresé otra vez con más fuerzas vamos. Y de ahí ha sido un tema de aprender, de hacer mejor las cosas, de buscar la excelencia y de ir, eso ha dado frutos, he ascendido y hasta llegar sí a una posición en la que siento que mi trabajo trasciende, que mis ideas logran y que aporto en donde estoy ahorita, donde la vida me tiene en este momento. Creo que sí aporto a todo este nuevo entorno del compliance que se viene dando en las entidades y claro, ahí estoy, al momento me desempeño de esa manera y estoy bien, estoy a mi gusto. Justo ahorita me acordé, y bueno, para ser totalmente transparente, trabajábamos, bueno, en la misma institución financiera, de Nitra, mi jefa, y me acuerdo que, es verdad, tú hacías bastante de esos chistes. Eras bastante, Sí, ¿por qué haces así esos chistes? ¿Qué es lo que generas, buscas en un equipo haciendo bueno, eso? yo primero soy así. A mí me gusta buscarle lo jocoso, lo chistoso. Me gusta el juego. Tú eres, tú eres testigo. Como jugábamos en el área, las pausas activas, 10 de la mañana, 4 de la tarde, tenía que haber algún juego, algún tema de competencia, de lo que sea. Porque yo siento que eso distensiona. Distensiona y después de esos momentos, esa creación de momentos, como dice un cercano mío, esa creación de momentos que haces, eso no se te olvida. Porque primero en todo el álgido mundo laboral que puedes tener, pasar esos momentos de distensión, esos son los que quedan y los que finalmente son los que acercan y dejan los amigos. El trabajo, puedes cambiar y tener muchos trabajos, pero ¿con quién de amigos te quedas? Porque en el camino, ¿cómo fuiste? Es la forma en la que tú conviviste en esos momentos los que hacen la diferencia. Y yo tengo amigos de todos los trabajos, personas que han pasado por mi área, tú, estamos aquí ahorita conversando de lo mismo, y es por ese tema. Aparte de poder ser un jefe, aparte de ser un nivel supervisor de alguien, a mí me gusta siempre ver este otro tema, de que te sientas, podré ser yo muy exigente, no digo que no, podré ser, capaz mi estilo es ese, exigente, formarle. Después cuando, claro, yo he tenido personas que me han dicho, gracias por lo que me ha enseñado, gracias por lo que como hoy yo veo, como usted me formó en ese momento, como yo he logrado con esas bases que obtuve al paso por, por, por su supervisión, hoy como he logrado. Y eso a mí me enorgullece. Entonces, para mí son como otros hijos que te han pasado y han tenido y que ahora los veo que se desarrollan, que avanzan. Y es simpático. Y el tema del juego, del otro, imagínate, en todo el trabajo, sería muy aburrido, sería tedioso. Entonces, para mí siempre tiene que haber lo otro, la distensión. Para mí, festejar el cumpleaños de alguien es un gran motivo de parar y de celebrar, porque es la vida de alguien. Para mí es algo muy, muy importante y en lo que podemos y puedo, eso será un motivo de celebración y de hacer un stop en el momento en que, cuidando, claro, hay momentos que son un poco complicados en el trajinar laboral en las áreas en las que nos encontramos, pero siempre que hay la oportunidad y está la persona y está el ser humano primero. Ahorita que mencionaste la parte de cumpleaños, me acuerdo que siempre hacíamos algo en los cumpleaños, pero en la pandemia no pudimos. ¿Cómo celebraste tu cumpleaños en la pandemia? En la casa, entonces en la casa enviábamos el pastelito, enviábamos las flores. Lo que hacemos con mi área ahora es, la persona que ingresa al área llena el curioso. Entonces el curioso es un típico, un libro de tus gustos. Entonces la persona que llega llena el curioso. Entonces tú dices, ¿qué no le gusta que le regalen? Postre favorito, comida favorita, lugar favorito, hobby favorito, deporte favorita, ¿qué le gusta que le regalen? Y entonces a la persona quienes están designados a celebrar el cumpleaños de esa persona tiene que fijarse y hacerle algo muy personalizado al cumpleañero. Y entonces eso nos ha servido mucho porque facilita a quien le tiene que celebrar. Al final del año premiamos a aquellos que han hecho el mejor cumpleaños a su compañero. Entonces creo que eso también ayuda a,
a esa convivencia y nos damos modos. En pandemia nos dimos modos enviándole a la casa las frutas, chocolatadas, el desayuno, el que decía. En las pantallas todos nos poníamos al fondo de que si el rockero, que si el no sé qué, para que nos ve el cumpleañero, nos ve de un tema o de una... me recuerdo que tenía una chica que le gustaban mucho los animales. Y entonces todo el cumpleaños fue del animal, hasta el cumpleaños la canción fue de un perrito. ¡Wow, wow, wow! Fue muy simpático. Entonces, claro, es saber conectar con la persona, es decir, mira cómo me importas y cómo te conozco, aparte de su curioso, porque tampoco es que... y cómo puedo yo hacerte sentir bien en ese momento, ¿no? Por pantalla. Y creo que sí lo hemos logrado. Como digo, para mí el ser humano es muy importante en todos los sentidos. Podré exprimirle a una persona para que sea excelente en su trabajo, pero también del otro lado es ver cómo se siente, qué estás. Te festejaré tu cumpleaños al menos de una manera que te sientas feliz y reconocido. Si pudiese tener el curioso ahorita, ¿cómo lo llenarías? Mi curioso. ¿Cuáles son tus gustos? Yo me sé de memoria, mi curioso. No me gusta que me regalen adornos de escritorios. Me gusta que me regalen algún tema de plata, alguna cosita de plata. Sí me gustan las flores, me encantan las fresas chocolatadas. Mi color favorito es el verde. Me encanta la música pop. Mi cantante favorito es Sabina. Me encantan los mariscos, la comida, los mariscos me encantan. ¿Qué más? Mi pasatiempo favorito es estar con mis hijos, salir al aire libre, si es un parque, si es un sendero o lo que sea. Ver películas también me gusta con mis hijos, salir, vamos a ir al cine. ¿Qué más te digo? Eso. Ese es el curioso básico, que te sirve al que le quiere festejar el cumpleaños de alguien. El artista favorito creo que ha cambiado, porque cuando estaba ahí era Emmanuel. Sí, sigue siendo, o sea, sigue siendo Emmanuel. Creo que son los dos. O Sabina nunca ha dejado de ser mi artista favorito, ya está viejito. Pero las canciones de él son muy... que tú tienes que dedicarte a escucharles para comprenderles. Si tú... Mi canción favorita es 19 días y 500 noches, y entonces te tienes que ver, porque al principio no le vas a entender. Entonces tienes que escucharle, y más el ritmo y todo lo que quiere decir. Y eso me encanta, esforzarme en una letra de una canción para entender. Entonces cuando hoy, por ejemplo, cuando ustedes escuchaban los reggaetones y los de estos, y yo decía, pero si solo dice 3 cosas, y eso más dice cosas feas de la chica, entonces ¿cómo lo coreo? ¿Cómo lo canto? Y decía, no, Dianita, solo escucha el ritmo. Y entonces, bueno, como que Lara, no le encuentro mucho sentido. A lo otro me encanta canciones que digan mucho, y que tal vez no yo los haya pasado, una situación que no se corresponda a la canción, pero que le encuentro mucho sentido, lo que dice la letra de esa canción. Eso. O sea, cuando ves algo abstracto, en este caso, ¿te gusta buscarle un sentido? Sí, me gusta buscarle la explicación. Como decía, no solo escuche, no busque la explicación. Que dice que yo no puedo, que cómo le veo tan superficial algo. De que solo escuche y solo el ritmo, no entendía nada. Entonces cuando ya me toca, por eso yo decía, en el trabajo yo no podía trabajar con música, porque yo tenía que dedicarme a escucharle la letra y entenderla. Entonces no lograba concentrarme, o es la canción, a ver, entender, o es mi trabajo. Y cuando alguna vez ya me puse a dedicarle así, me acuerdo a una canción que escuché, digo, pero ve lo que dice, ¿no? ¿Cómo va a decir eso? ¿Quieres que...? No, solo escuche el ritmo. No puedo. Vamos si se acuerda. ¿Qué música me gustaba a mí? Ay, ¿te gustaban unas rock? No. Unas de un cantante de un violín chuzo, Y piano, sí. Uno de violín y piano, pero era de unos... Que sí nos hiciste escuchar ayer. Ajá. De todo hacíamos. Sí, mira, la pandemia lastimosamente sí marcó un antes y un después de cómo se convive laboralmente. Y por ejemplo, hoy en el área que cuando tú compartes un área laboral, un área de trabajo, lastimosamente se hace complicado y pesado desarrollarte en la oficina, porque ya se quedó el tema de mantener reuniones por vía telemática. Entonces, cuando tú estás en una reunión y acá está tu compañero, tú tienes que elevar la voz y estás hablando de otro tema con las personas en la reunión. Entonces hay mucho ruido.
Él habla de su reunión de este tema, el otro habla de su reunión de este tema, el otro día, y entonces es todos ahí, no se puede concentrar, está complicado, pero ya nos quedamos con eso, de que hagamos una reunión. Claro, es más fácil que nos reunamos con la persona de otra ciudad que por Teams, que lo hagamos ahorita, que a ver, reunámonos, vengamos el viernes a ver, ser presencial y todo. Pero la convivencia, esto es la forma de trabajar, es como te digo, un poco pesada y cuesta concentrarse como antes era. Antes sí, todos así, no había lo otro. Pero ganas mucho en cambio, ganas agilidad, ganas, imagínate, tenerles a todas las personas de todas las oficinas en una misma aula para explicar, en un mismo foro, para explicar un X directriz, un taller o lo que sea. Se ha ganado mucho con eso. Pero en cambio antes, en la pandemia, era otra convivencia, otro más de cerca. Y para las dos cosas, ¿no? La convivencia en el momento de ocio, capaz, o de la pausa activa que se llama, o también para retroalimentar y aprender del mismo trabajo en ese momento. Tengo de este proceso, cómo lo puedo hacer, porque estábamos conviviendo y conversando tan cercanos que tú aprendías con tus compañeros. Hoy en la casa capaz que alguien está solo y le queda una duda y no la sabe preguntar. Y entonces no aprende. No como antes aprendíamos, tengo a 2 metros a mi jefe, voy y le pregunto, le digo. Le tengo aquí a mi compañero, ¿y yo qué hago con esta revisión que estoy haciendo, este análisis? Pero eso es lo que ha venido trayendo la pandemia. Ese punto creo que es no solo importante, sino creo que es esencial ese tipo de conexión. Incluso es, me acuerdo, claro, el primer mes cuando entré a trabajar, en la área en la que estás, era súper, no sé, era chévere porque estaban todos mis compañeros acá, podíamos conversar desde, no sé, cómo resuelvo cierto tipo de caso, a conversar de cosas que no se conversan naturalmente. O sea, preguntas cosas súper casuales. Claro. Pero ya cuando ya es una reunión simplemente, ¿cómo se dice? Por vía telemática, es por Teams, por Zoom. Y claro, y hoy y esa es la nueva realidad. Y así estamos viviendo y en ese ritmo hay que lograr desarrollar a la persona profesionalmente en la carrera, en lo que hace, para desarrollarle justamente sus habilidades, sus capacidades y también hacer que el trabajo, el objetivo del área, lo que tengamos que hacer, también surte efectos. Y así estamos y esa es la realidad con la que vivimos y seguiremos, entiendo yo. Pero, o sea, entiendo que es difícil, pero ¿cuál es la manera en la que tratan de buscar ahorita cómo mejorar eso? ¿Cómo Cómo mejorar? generar, mejorar más, una mejor relación con un nuevo colaborador? También tenemos nosotros hoy unos encuentros, unos encuentros mensuales en los que ahí sí convivimos. Entonces toda la tarde, desde las 3 de la tarde, capaz 3:30, nos vemos, conversamos, ahí sí, En persona. en persona, todos del área, y claro, y al final hay algún tipo de comida, algún compartir ahí. Es una vez al mes, le llamamos el touch base, para toparnos y vernos, tope base, y tenemos otro foro, igual, un foro que es igual por Teams, pero en ese foro es un poco más distendido, en el que podemos decir, yo no sé hacer tal proceso, enséñeme cómo. Y es desde que vas y dices, a ver, abramos el archivo, nos vamos acá a este sistema, consultas de esta manera y así aprendes. Ese foro en el que tú aprendes y eres tan sincero y no pasa nada si no lo has logrado, no lo has estado haciendo y ahorita recién aprendes. Es dar esos espacios para que la persona diga, esto necesito, te converso de esto. Tuve otra situación en el trabajo, yo la hice así, ¿cómo la debía haber hecho? Es buscar espacios en el torbellino laboral que avanzamos y vivimos, se debe buscar espacios y pares para que pueda desarrollar al ser humano en todo sentido, porque estamos del otro lado de la pantalla, hay una persona que tiene sus problemas por el mismo hecho de estar en su casa, pero después de acá estamos un jefe que exige un resultado. Y entonces hay que estar ahí en el espacio. Si no entiendes, llámame. Entonces hay mucho, por ejemplo, yo veo que es lo doy por entendido, porque tú escribiste tal cosa, entonces parece que el otro entendió. Pero cuando regresas no lo entendió muy bien. Entonces ahí es, oye, te doy la instrucción, pero devuélveme y dime que me entendiste. O llámame. Llámame y dile, esto es lo que necesitamos y vamos a hacer. Ok, sí. Entonces es una facilidad de que ya todo escrito y se fue bien. Y eso es lo que toca buscar. Y un punto muy importante, y creo que muchos
los que hacemos teletrabajo no lo asimilamos correctamente, es encender la cámara. Dale esa generosidad, ten la generosidad de mostrarle tu cara, tu rostro a tu compañero, a tu jefe, a tu subalterno, de que te vea los gestos, de que te haces los ojos, de que te sonríes, porque esa es una generosidad, es tener ese contacto visual, aunque sea por la pantalla. Pero es diferente a que estés siempre escuchando solo una voz y a veces temas complejos de trabajo, de criterios de posición, de condiciones en las que es necesario tener del otro lado ese... O sea, un gesto de admiración te tiene que causar algo, pues a ti, a diferente a cómo estás, el tono de voz, entender cómo lo está sintiendo la otra persona por el tono de voz, se complica. Y eso creo que es el reto de todas las personas, es una buena costumbre. Tengo una reunión y enciendo mi cámara, que me vean. Claro, muchos no lo hacen, no lo hacemos, y ese es el reto para mí, ese es un reto que lo tengo ahí por trabajar y por tenerlo siempre, con todas las personas, que en cualquier foro que tú te reúnas vía telemático, es una falta de respeto para mí, lo veo, no encender la cámara. O sea, me quedo oculto en una pantalla negra y ella... Cuando estás en la oficina no estabas tapado con una vela, con un velo ahí diciéndole así. Estamos hablando de frente. Como quiera que estés demacrado, estés como hayas llegado, con gripe, lo que sea, mostrabas la cara a tu compañero. Eso, en ese punto. Y cuando estás buscando nuevos colaboradores, porque esto de lavado de activos, todo lo que tiene que ver con cumplimiento con prevención de lavado de activos es algo, un área bastante, no, bueno, es algo medio complicado. ¿Cuáles son esas características que buscas para encontrar a alguien ahí? Como sabes, hoy hago mucho, desde hace 10, 11 años, 13 años, hago antilavado, prevención de lavado de activos. Y hay mucho de el mal que hoy se ha enquistado en nuestro país y que venía siendo problema de otros países, problema de Colombia, de México, hace 10 años para acá, ya está con nosotros. Y hoy está en un nivel que ya ha sido un poco excesivo, como vemos la inseguridad. La inseguridad hoy en nuestro país ha topado, creo que fondo, desde el mismo hecho que ya no podamos trabajar. En una provincia, en Esmeraldas, por ejemplo, muchos propietarios de negocios han cerrado, se han ido de esa ciudad porque la delincuencia está tomado el control de esa actividad económica. Y entonces a eso nos dedicamos en lo que nos compete. La prevención del lavado de activos a nivel nacional tiene muchos actores. Uno de esos actores, llamemos los principales, son las entidades financieras. Entonces requiere que disponga y desarrolle y ejecute un área de unidad de antilavado. Y en esa área estamos desenvolviéndonos desde hace 13 años. Y entonces, a diferencia de las otras áreas, acá tienes que hacer un doble clic de cómo hace sentido que la persona esté movilizando fondos ilícitos a través del producto financiero. Y entonces el chip de la persona que necesitamos en el área es alguien muy investigativo, muy que encuentre lógica de este dinero, de dónde proviene, con la información demográfica que tengo de la persona, de a qué se dedica, cuántos ingresos tiene, trayectoria o trascendencia de patrimonio. Hoy, ¿cómo puede estar movilizando, manteniendo estos fondos, este dinero? Es un tema de un perfil que tiene que primero encontrar sentido en lo que hacemos nosotros, la prevención del lavado, y te digo, cómo le ha hecho sentido con lo que yo soy, es yo aporto con un granito de arena en lo que me toca en mi sector para este gran mal, para combatir este gran mal que hoy vemos hasta nos ha traído tanta inseguridad. Entonces, yo tengo un proceso en el que digo, tengo mi proceso, mi revisión, mi análisis de la inusualidad de la transacción que está haciendo el cliente. Y entonces tengo que hacerlo bien y tengo que llegar a detectar eso. ¿Por qué está siendo inusual? O también puede ser que justifique. Una operación inusual no puede ser necesariamente injustificada o sospechosa. Y entonces hace necesario la investigación, el criterio, la experiencia. Yo ya tengo este perfil de cliente, ya es el señor que va emprendiendo, pero mire cómo ha tenido trayectoria la familia y entonces hoy por eso mueve tan cantidad de fondos en la cuenta. Y es como tú ya vas teniendo esa formación de cómo te vas haciendo perfiles de los clientes y de su actividad económica y el nivel transaccional que van haciendo. Tiene que ser una persona que le guste primero investigar,
que le guste llegar al fondo, analizar documentos, verificar contratos, una investigación, una inteligencia financiera de información y de documentos, que eso es lo que se requiere en un especialista o un analista de antilavado. Esa es la parte, ¿cómo puedo decirlo? Un poco más profesional. Pero de ahí, ¿qué tipo de características? No sé, más un poco, se puede decir, tipo soft skills. Más como que curiosidad, no sé. Sí, obvio, curioso. Alguien que sea, es la palabra objetivo. Porque después tú no puedes, o sea, en esa posición tú no puedes decir que el cliente es culpable o que está lavando. Imagínate que hay todo un proceso judicial para, ni aún así, finalmente, después los delincuentes salen siendo inocentes. Entonces, a lo que vas tú es a encontrar esa lógica, con mucha objetividad. Porque, como digo, muchos clientes tienen una explicación de por qué están presentando esa transacción inusual, que no es usual, justamente, como normalmente viene desempeñando, pero que hoy está siendo inusual. Entonces, no es normal que hoy tenga o deposite $100,000 en su cuenta. Y entonces hay una explicación por qué vendió un bien y el otro. Entonces, es tener una objetividad, es la palabra objetividad, de que lo que voy a encontrar va a ser solamente la verdad. No me voy a hacer una película de que y entonces y le cancelemos y reportemos y entonces yo digo y le podría estar diciendo este cliente, al parecer está haciendo un tema de lavado de activos. Primero, que no somos la instancia como analistas, especialistas en antilavado, y luego que ese no es el objetivo, porque hay que ser un tema objetivo de ver, buscar la verdad de lo que está pasando con la situación de ese cliente. Entonces tiene que ser una persona que le guste investigar, que le guste preguntarse a sí mismo y por qué y de dónde, y que le guste llegar a la verdad, sea que le toque conseguir un documento, una información, una confirmación, una declaratoria por parte del cliente, incluso buscando en las redes sociales o en los portales públicos donde usted mismo ya puede ver. Por ejemplo, una persona ve que tiene una trayectoria familiar, que son dueños de empresas, que han pagado impuestos a niveles importantes. Entonces eso no es de ahorita que tienen el dinero y los fondos que están manejando, es que ya viene de atrás. Toda esa coherencia es la que hace que tú finalmente llegues a detectar que verdad es sospechosa la transacción o que no, que tiene una explicación. ¿Crees que trabajar en lavado de activos te cambia? Me cambia la personalidad. Sí puede ser. Yo te hago la pregunta. ¿Te cambió haciendo prevención de lavado? ¿Qué te cambió? ¿Antes qué eras y hoy qué eres? ¿Hoy qué más eres? Bueno, el principio de vida con el que yo me gustaba y me gusta, creo que todavía mantener cierto tipo de relaciones personales, profesionales, es las personas son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Y creo que se aplica full para lavado de activos. No sé si ya era así o me he vuelto, pero me he vuelto full más desconfiado. Ese es el chip del que te hablo, que lo tenemos que tener quienes nos dedicamos a esto. Pero lo otro que estoy diciéndote de la objetividad es lo que nunca nos debe dejar de faltar. Porque si no nos convertimos, los especialistas o los analistas, en pequeños juzgadores, unos embajadores del juez, imagínate, que no tenemos esa potestad. Y entonces aquí hay mucho de solamente ponerse a pensar y decir, a ver, por esta denuncia, por noticia impresa, ¿yo puedo decir que en verdad la persona es culpable? Yo. Claro que cuando ya sale una noticia de corrupción, de peculado y todo, es como que a ti mismo eso, o sea, estamos del lado de los buenos, en los que detectamos y combatimos contra esta delincuencia organizada, ¿no es cierto? Pero cumplir ese objetivo. Lo otro, hay otras instancias que deben preocuparse. Hay un juez, hay un fiscal que tienen que decir si es que en verdad este es culpable. Nosotros no. Y entonces es una balanza, para mí es un arte, porque también tenemos que ver, habilitar que el cliente bueno, que ahorita tiene tal vez un traspié, esté vinculado a alguna denuncia, algún tema, pero que finalmente toda su actividad económica ha venido siendo limpia. Toda su actividad económica y trayectoria ha venido teniendo un pago de impuesto, dividendos, ganancias. Entonces ahorita, por un contrato que tengo con el Estado, porque
por desventaja me tocó ser parte del sistema corrupto, y entonces todo lo que he hecho para atrás, lo que he construido, no vale. Y ese es lo malo de todas las manos de la corrupción, que toca a negocios que son legítimos, que toca a empresas que han venido desarrollándose de manera lícita, pero que finalmente al querer incursionar en la contratación pública, se ven metidos en todo el esquema de ser parte de la corrupción. Lastimosamente es así. Y entonces tú tienes el tema, como te digo, del otro lado, siendo un análisis y especialista de antilavado, la forma objetiva. El producto, tu proceso, está siendo utilizado, tiene un nivel transaccional importante, que veo que por ahí es lo que está mal utilizando el producto con sus dineros ilícitos, o es la persona la que de verdad es la corrupta, la que está prófuga, la que está que aún es culpable, y que habrá otras instancias las que son responsables de llegar a, aunque finalmente la justicia después no dé los resultados que esperamos dar, y esa es la realidad en que vivimos. Yo cumplo mi parte de lo que me toca hacer, mis procesos, mis funciones, según la ley, según los instructivos, según los procedimientos definidos, y eso lo hago bien. Mi partecita la hago muy bien. Ese es mi aporte, ese es mi granito de arena. Todo como te digo, que es un gran sistema de antilavado a nivel nacional, y que tenemos estas unidades de cumplimiento en todas las entidades financieras que hacen este tema de identificar, de asegurar que todas las políticas, los procedimientos que de antilavado se cumplen, y finalmente detectar esas operaciones sospechosas para elevarlos a un siguiente nivel de investigación y de juzgamiento, que ya es a otros niveles, ¿no? Si tuvieses que escribir un libro, digamos, ¿qué nombre le pondrías a ese libro basado en la biografía de Diana Caicedo? Yo le pondría, no sé qué palabra puede ser, el tema de exprimirle. No sé cuál sería el nombre bonito, vendedor, pero yo le exprimo a la vida. Yo no puedo estar en la cama hasta las 10 durmiendo, sabiendo que ya hay un día, que estoy yo bien, que tengo todas mis habilidades para levantarme, y aunque sea irme a caminar, a jugar, o hacer deporte. Entonces le exprimo estando bien con mi cuerpo, con alguna actividad física, le exprimo compartiendo con mis hijos, con mi esposo, le exprimo buscando la excelencia en el trabajo que desarrollo, le exprimo compartiendo con las personas que estoy acá. Yo creo que no le dejo un hueco a la vida para decir no hice nada. Y entonces el nombre de mi vida sería vivirla. No le di chance a que se quede, no hay un espacio de mi vida que diga, ¿qué haría ahí? ¿Sí? ¿Qué sería esos días de mi vida? Pero hay algún momento en el que no hagas nada. O sea, ¿cómo pasas tu día cuando tienes un día en el que tienes totalmente libre? Mi esposa me dice, ¿qué le cuesta no hacerlo? No, un día que no haga nada, aunque sea tendría que ponerme a hacer el yoga para los estiramientos y los relajamientos, pero algo, mientras esté con las fuerzas y con la salud completa que Dios nos bendice, no creo que no quiera no hacer nada, aunque sea leer un libro para mi formación, de cosas que necesito conocer, saber más, que veo que me faltan, que me interesarían. Más que todo, ¿por qué crees que hay cierto tipo de confusión? Confusión en el aspecto en que las personas llaman al área del lavado de activos, al área de antilavado de activos o prevención de lavado de activos como lavado. Eso justamente es una disyuntiva que yo siento, ¿no? Y existe, es como que le ubican más al tema de lavado de activos, más bien no a la actividad de prevenir el lavado de activos, que es el antilavado. Entonces hay muchos que te dicen, pregúntenle a la persona encargada del área de lavado de activos. Imagínense que hubiera un área de lavado de activos en un banco. Y eso me hace recordar al área de coimas en Odebrecht, que tenía su sede, su oficina para tratar las coimas con las entidades públicas, y era un área así, pero no es la forma en tratarla y en decirla, ¿no? Pero sí hay mucho el tema de confundir y de mezclar y decir el área de lavado. No es el área de prevención de lavado, de antilavado, en la que tiene sus procesos y todas sus metodologías para justamente prevenir que se utilice los productos o los servicios de una entidad financiera.
¿Sientes que hay cierto tipo de confusión tal vez en el aspecto de que la gente le es más fácil decir lavado de activos que anti-lavado o prevención de Claro, lavado? y me parece que es eso, y como también pasa cuando al principio, hace años de cuando empezábamos con esto, el lavado de activos tú siempre lo asociabas al narcotráfico, ¿no? Entonces, el lavado de activos, no, el lavado de activos es esa actividad en la que tú quieres disimular o aparentar que este dinero es lícito cuando el origen es una actividad ilícita. Entonces, cualquier actividad ilícita que genere un dinero sucio, este es el delito precedente. Y luego tú quieres disfrutar como lavador, quieres disfrutar de esos fondos ilícitos y tienes que hacer algo para disfrutarlo. ¿Y qué haces? Entonces me voy a colocar un negocio con este dinero que obtuve del sicariato, con el dinero que obtuve de la extorsión, y me voy a colocar un negocio. El momento en que yo estoy intentando inyectar ese dinero sucio a mi negocio, estoy haciendo mis balances, esa es la actividad de lavado, en la que estoy transparentando el dinero sucio que vino de una actividad ilegal y no necesariamente del narcotráfico, como ya, y eso es lo que se trata de educar a las personas, a todo el público en general, ese es el lavado, el gran delito que tiene sus delitos precedentes. Justo hablando del lavado más específicamente, ¿cuál es el delito precedente que crees que es el más complicado de cambiar aquí en el país? La corrupción. Y justo en la última evaluación de riesgos que hace este organismo de control, la unidad de análisis financiero a nivel país, el segundo delito precedente es la corrupción. Porque imagínate ahí lo que pasa, estás dejando de entregar un servicio público, una escuela, un hospital, entregar medicinas, equipos a un hospital para que atienda al ciudadano, porque alguien tomó ese dinero y se apropió indebidamente, y ahora con ese dinero yo voy a colocarme un negocio, voy a lavar. Es el sistema corrupto de todo que está peleando por no dejarse quitar ese dinero que no es de ellos, que es un dinero robado, pero que por muchas estructuras viene a ser como es el dinero que lo obtuve de haber obtenido, que lo obtuve de haber firmado un contrato con el Estado. Pero ¿en qué condiciones se firman? ¿Y qué efecto hace de no entregar ese dinero de quien él tenía que ser el beneficiario? Un niño, una mujer embarazada, un anciano, un enfermo, etcétera. Desde mi punto de vista, al menos creo que hay dos maneras de poder cambiar las cosas. La una es poner más multas, poner más controles, poner cierto tipo de sanciones que sean cada vez más graves. Pero también hay la otra manera en la que en lugar de poner un cierto tipo de control, ¿por qué no mejorar la parte cultural, la parte de valores? Y esa es la gran tarea de los organismos de control, de nosotros como entidades financieras, en lo que se puede al personal que trabaja en una entidad financiera, unos más que otros son muy entrenados y muy capacitados, porque en su quehacer diario ellos tienen que implementar los controles y aquellos procedimientos de prevención. Pero a nivel cultural, claro, hoy tú ves en las redes sociales que te dicen y te ofrecen, que quiere lavar activos y te dicen. Claro, y te voy a reenviar todos los que mi equipo que me colabora, justo ellos dicen, mira cómo hay en las redes, te dice, lavamos activos. Claro, hay un tipo también de extorsión que te dice, para lavar activos te vamos a dar un dinero, pero primero danos el dinero, deposítanos para enviarte en el blindado los $2 millones, y al final sale la estafa porque lo que tú depositaste, los $100 para el blindado, se desapareció. Pero esa persona que salió estafada de los $100, ¿cómo va a decir, me estafaron $100 porque me dijeron que me iban a dar dinero para darles lavando? Entonces, la gente se presta por el dinero fácil. Y entonces volvemos otra vez a los valores. El dinero fácil no te aguanta. El dinero fácil te va a llevar siempre a un mal fin, a la muerte, a que te capturen, a que te persigan toda la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Yo decía alguna vez, la profesión de lavador no tiene ahorita un jubilado. Todos los mayores narcotraficantes y lavadores ahorita se han muerto, el mismo Chapo Guzmán está preso. Y después entre ellos, como hay todo ese tema del mundo de la inseguridad, de todo ese competitividad en esos mismos grupos de delincuencia organizada, entre ellos se matan.
Y entonces, vuelvo, como digo, lo que te sirve es tu trabajo digno, el que tú has sacado cada día, el que genuinamente fuiste ganándote ese dinero, que fuiste armando tu patrimonio, sin hacer daño al que puedas, al que está a tu alrededor, porque después del otro lado también te va alguna vez en la vida, en el camino se te devuelve. Y entonces el tema, como tú ves, del nivel de corrupción, si quieres, siempre llegamos a lo mismo, a los valores que tiene la persona, el individuo, la sociedad. ¿Cómo le cambio? Como yo te digo, como yo estoy haciendo con mis dos hijos, pero es que es un tema de trabajar todos los días con el ejemplo. ¿Por qué no le doy ejemplo a mi hijo de que no le tienes que pagar al policía? ¿Por qué no le doy un ejemplo a mi hijo de que yo no debo hacerla fácil, me voy al rincón del vago, hago la tarea? ¿Y por qué yo no investigo solo? Aunque me pasen mis 2, 3 horas, a solo los 15 minutos de investigar. Y entonces esa es la forma de que desde pequeños le enseño o a conseguir el dinero fácil, que después eso va a traducir que cuando le ofrezcan, como ahora, ¿quieres lavar $2 billones? Ya, tienes que tener un negocio montado, tiene que ser ya en auge y después solo me devuelves el 80%. Y ahorita es una oferta que hay en las redes. A todos al parecer existe una red que quiere capturar un grupo de microempresarios o tienen identificados aquellos que son pymes y esa es la oferta que ves en las redes sociales. Y es un mal que el que esté necesitado y el que esté con su necesidad a flote, capaz sí, dice sí, me voy a meter. A la final voy a ganarme 20 de los 100,000, del $1,000,000, si me pagan el 20%, voy a tener 200,000 de aquí en 2 años. Que en la vida así, podré capaz con mi negocio, con mi papelería que tengo. Y entonces a ese nivel, lo que no pueden ver es qué te va a traer el inmiscuirte y en relacionarte con esos grupos de delincuencia organizada. ¿Qué te va a traer? Que cuando tú no quieras seguir en el negocio te van a buscar y te van a amenazar y extorsionar y tu familia va a correr riesgo. Pero la gente, el dinero fácil es el que finalmente tiene más peso que los valores, que el trabajo genuino, que el esfuerzo, que la excelencia y todo lo otro que conversamos. ¿Tú alguna vez pensaste en lavar activos? No, alguna vez hablábamos con mi jefe, decíamos, para hacer prevención del lavado tendríamos que ponernos en los pies de los lavadores para decir cómo yo puedo lavar. Y entonces hacemos los escenarios y divagamos. Y decimos, a ver, pongámonos un negocio donde haya mucho dinero efectivo, donde haya temas de que haya mucho consumo, muy popular, mucha gente. Entonces yo por eso podría decir al banco, vea, es que mire cuánta con la que están comprando mi producto y entonces yo justifico que tengo el dinero y en efectivo. Y entonces yo no he pensado y hoy yo sé todo lo que atrae luego. Hoy somos más testigos que nunca que lo que trae la delincuencia y todos los males del lavado de activos, la inseguridad en la que estamos. Estamos llegando a un nivel, pero asombroso, que no teníamos por qué, hoy no tenemos por qué admirarnos y decir, wow, México, wow, Colombia. Estamos por ahí, estamos igualitos. Y entonces es inseguro y es un emprendedor que hoy quiere y digamos que está en un sector comercial y que venga el grupo delictivo a vacunarle, como se denomina. Entonces tú tengas que trabajar de lo que ganes, la mitad para darle al delincuente y la mitad para tu familia. Y eso es lo que nos hemos ganado cuando permitimos que todo este mal se haya enquistado ya ahorita en nuestra sociedad y en nuestro sistema productivo y ya, la política ya es el mal que estamos y es desalentador a veces, es desalentador cuando las cosas se quedan impunes, cuando los delitos no se juzgan, se sentencian y cuando vemos que seguimos en el mismo círculo. Y entonces ahí hay dos opciones. Yo también me hago del sistema o algo de poder hacer frenando, diciendo, no siendo parte de este sistema corrupto. Algo hay que hacer para cambiar y por lo menos para decir aquí yo alzo la mano, aquí yo no soy corrupto, yo no estoy de acuerdo porque sé todo lo mal que trae ya a nivel ya más global como país, ¿no? Si pudieses cambiar una cosa en el país relacionado a todo esto de la prevención del lavado de activos, ¿qué harías? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Qué me gustaría cambiar?
Es un sueño, te lo voy a decir, cambiaría a los políticos, la clase de políticos que tenemos. Pero ¿cómo cambias? Un sistema que existe y vive así. Entonces es como que se los lleven los extraterrestres a toditos y luego nos traiga unos buenos nuevos. Entonces eso no va a pasar, te digo, es un sueño. Pero creo que es la clase de políticos de esa administración pública es la que debería ser reseteada, cambiada. Yo también hace tiempos me quedé un poco decepcionado de la política y dije, creo que parte de eso es que hasta ahora no he entrevistado a nadie que sea político. Sí, porque siento que más que todo en mi caso, tengo una decepción gigante con respecto a eso. Yo nunca tuve un apego a la política. Nunca, yo solo supe que era un lado oscuro y que por el lado que yo tenía que ir es por de mi propio esfuerzo, por el que, claro, y después mi propio esfuerzo no es que yo diga allá que sea, no, yo pago mis impuestos. Yo pago mis impuestos. Lo malo es que lo poco que yo pago se va al bolsillo de un corrupto. Y entonces eso desanima a cualquiera, pues. Y nunca le tuve fe a la política, nunca en mi vida. Alguna vez me lo propusieron o me comentaron si te gustaría. Pensando en ilusiones, capaz de decir, sí, yo pudiera estar de esta manera, pudiera lograr este otro. Pero cuando te das cuenta que todo es un sistema que está podrido, sabes que tú no vas a llegar a hacer, pero ni así, un rasguño no vas a llegar a hacer. Porque el sistema está así, porque la política es así, porque está podrido. Y ahora, además de estar corrupto toda la vida, hoy está infectado con el tema del narcotráfico. Porque hoy ves los políticos que ya tomaron además contacto con los narcotraficantes y con los lavadores. Entonces ahorita ya se unió los dos monstruos, pero los peores. Y en esa sociedad vivimos, y en esa inseguridad avanzamos, y en esa seguridad tenemos que producir cada día, porque tenemos unos hijos, tenemos una historia que sacar adelante y que dejar a las generaciones que vienen atrás. ¿Cómo te gustaría que tus hijos te viesen de aquí en 10 años? En 10 años, como mi hijo me dice que soy, mi hijo me dice, eres la vinagre, me dice mi hijo. Vinagre, me dice. Vinagre, dice, es alguien que molesta, que dice, que exige, que... Entonces, en 10 años, que no me vea la vinagre, mi hijo. Como que trata, pero tendrá 20 años ahí y me ha de ver. No, capaz después ya empieza uno cuando ya, tú te habrás dado cuenta, cuando ya pasan los años y ves tanta razón y tanta verdad en las palabras y los consejos de tus padres, después dices, chuta, estaba yo pensando mal. Pero entonces a la final yo sé que mis hijos me recordarán como alguien que estuve atrás de ellos, formándoles como unas buenas personas, unas personas que salgan adelante cada día, que sean mejores, excelentes, pero que tampoco hagan daño a su alrededor para en ese camino de ser excelentes, de ser mejores, de hacer lo que les haga feliz, pero hazlo bien, hazlo de la mejor manera. ¿Y cómo recuerdas tú a tus padres? Mis padres, mi papi de esta manera, un poco brusco, un poco muy de trabajo exhaustivo, exigente, autoexigente para él mismo. No existe el ocio para mi papi. Creo que de ahí tengo un poco el tema. Mi mami, una persona muy transparente, muy leal, muy de cuidar al de al lado, al que esté bien, preocupación. Yo creo que son un complemento. Al parecer entre ellos dicen que son opuestos, pero para mí han sido un complemento que han hecho lo que soy, como yo me he desarrollado y como me formé. Tengo de los dos de mis padres. Pero creo que más de tu papi, ¿no? De mi papi tengo ese empeño, es una fortaleza que es mía, muy mía, de que me levanto cada día y digo, yo hoy lo logro, hoy lo voy a lograr. Y ni aun así perdido al final del día no me siento perdedora. No, porque aprendí, porque no me salió como quise, pero aprendí otro tema, otra forma de hacer. Aprendí que la forma en que yo pensaba no era la correcta, y aprendí. Igual es aprender.
Y al otro día sigues y avanzas y tratas de que quienes están a tu lado también se inyecten y se contagien de esta forma positiva de ver las cosas y de seguir adelante, de sacarlo muy bien. ¿Cuál ha sido el día más difícil, más complicado de Dianita Caicedo? El día más difícil. Ay, no me acuerdo. Pues difícil. Tal vez, no sé, puede ver dos diferencias. Cada paso, uno a nivel laboral y otro a nivel personal. Puedes contarnos cualquiera, no hay ningún problema. A nivel personal, fue un mix, ahora me acuerdo. Fue un mix. Salía yo de vacaciones un viernes y empezaba el feriado y me iba a mis 15 días de vacaciones que son añorados para estar con la familia y todo. Y claro, en el estrés de dejar todo encargado, todo bien, mi hija se había como fisurado el bracito. Se había fisurado el miércoles. Y yo entonces llamaba y decía, ¿está bien? Sí, está jugando. Entonces, para mí estaba bien. Entonces le dije miércoles, jueves y el viernes se le hizo así. Entonces, entre que dejaba todo el tema de encargo de vacaciones y entre que nos tocaba ir de emergencia a hacerle poner el yeso porque le dejé 2 días sin que le traten su fisura. Y entonces era como que fue un día complicado, en tanta cosa dejar encargado bien y después irle a ver a la otra que venga el cirujano y que ya nos teníamos que ir de viaje. Fueron las dos cosas como que complicado. Pero nada que se pueda solucionar, no ha habido nada que... Tal vez días difíciles para mí han sido cuando me he enterado de la muerte o fallecimiento de un familiar. Esos han sido difíciles. Los otros días son días de vivir mi trabajo y de vivir mi vida de madre, de esposa. Es la vida. No puede ser todo bonito. Tiene que tener días difíciles y siendo difíciles los tienes que ver bien, porque es la vida. Lo otro, la muerte que no tiene solución, ese sí ha sido un día difícil cuando ya me enteré de un familiar cercano que falleció y que ya no se puede hacer nada. Ese es un día difícil, ¿no es cierto? ¿Qué haces? Que llorarle al último, llorarle y decir, que tal vez no hice esto, tal vez no te busqué, tal vez no hicimos lo otro, arrepentirse y aceptar. Y ese sí creo que es un día difícil para mí, la muerte, la enfermedad de alguien, alguna enfermedad catastrófica. Enterarse de eso también es un día difícil. ¿Cuál es uno de los temas más importantes que crees que no hemos hablado hasta ahora? Creo que hemos hablado de todo. No hemos hablado capaz de lo que me gusta hacer como hobby. A mí me encanta cualquier deporte. Y con el pasar de los años, a mí me ha gustado el voleibol, después hoy el fútbol desde toda la vida. Siempre he participado en los campeonatos internos de fútbol, etcétera. Y claro, pasa el tiempo, yo al principio era delantera, después ya fui defensa, yo ya me quedé en el arco, porque claro, ya viene la juventud, te va desplazando. Pero en ese nivel de hacer deporte, de la camaradería, de vivir el tema de la competencia deportiva, yo he ganado mucho. Yo he ganado muchos amigos, he ganado esas relaciones que construyes con las personas que tienes en tu entorno. Y eso finalmente es parte del socializar en tu entorno laboral. Y eso te trae beneficios. Porque luego tú, todo el tema, siempre como tú ves, es un tema de relaciones. Son las relaciones las que te hacen porque tienes que tocar la puerta y decir, mira, tengo este proceso, ayúdame o explícame y lo otro y lo otro. Entonces, sí, el deporte a mí nunca deja, creo que ya pasan los años y ya me impedirá un poco más mi avanzada edad, pero el deporte está ahí toda la vida y me ha gustado siempre. ¿Encuentras algún tipo de relación entre lo que el deporte y el trabajo? Sí, en el deporte tú tienes, en el encuentro de ese momento tienes un objetivo, que es, en mi caso es no dejarme meter goles, porque soy arquera. Y en el caso de mis otras compañeras es hacer goles, defender, ¿no es cierto? Tienes un objetivo. Y entonces nos encontramos y nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a hacer así. Y en medio tiempo decimos, y la estrategia es así porque miren cómo está acá. Esa partecita de armar, de tener esa coherencia, esa pertenencia con tu equipo, para mí es como que yo reafirmo y repaso la habilidad que tengo para armar un equipo y trabajar en equipo. Eso yo digo, así como el fútbol. Entonces voy al trabajo, voy a mi casa, hagamos de esta forma. Si tú te das cuenta, para tener el éxito en un partido, todo el equipo tiene que trabajar. No es solo el arquero, no es solo el delantero, el mediocampo, la defensa. Todo el equipo tiene que trabajar.
Y eso lo tienes que llevar a tus otros ámbitos. Es en equipos. Tú solo no puedes hacer nada, nunca. Nunca no puedes hacer nada. Puedes tener la idea más brillante, pero si no hay manos que las hagan y las ejecuten, se queda en una idea. Sigamos con la analogía del fútbol. ¿Quién es el Messi en tu equipo? El Messi. Una chica, 2 chicas hay buenas ahí, sí, muy buenas, muy que les encanta, bueno, juego en 2 ahorita, en 2 equipos, pero es en el equipo que es un poco más entre entidades financieras, son 2 chicas primero que les encanta el fútbol y luego que son persistentes. Yo, claro, desde el arco veo todo, ¿no? Medio hablo, dirijo, ¿no? Pero yo veo que son persistentes. Entonces, que te quitan la pelota y que otra vez la vas a defender para que no haga el gol la otra. Entonces, yo veo en ellas fuerza, veo persistencia, veo esa... Pero me voy hasta el último a ganarme la pelota y hacer el gol. Entonces, veo técnica, obvio, se han preparado, les gusta. Y después veo todas creo que somos conscientes de que una no puede lograr el éxito. Entonces todas nos cuidamos de que estemos el equipo consolidado, de que estemos bien, de que asistamos, de que no nos atrasemos, de que no faltemos, de que el equipo salga. Eso. No, pero más que todo mi pregunta iba haciendo una analogía al fútbol. Cuando me refiero que estás tapando goles, estás tratando de evitar que ingrese dinero, que ingresen inversiones a la institución. O sea, ¿quién es el Messi de tu equipo? ¿Quién es el que trata de... ¿Quiénes integran tu equipo? En mi equipo de Antinavado. Ajá. Ay. Tengo algunos Messis. Y orgullosamente tengo algunos Messis en los que tú vas formándoles, ¿no? Entonces, y claro, unos tienen más habilidades que otros. Entonces, el que tiene más habilidad te va a entender por dónde va el caso, por dónde va la investigación de la inusualidad de la transacción o del cliente. Y entonces a ese tú le vas a combinar la jugada que es importante. ¿No es cierto? Que tengo un cliente de una transacción muy importante, entonces yo le voy a dar al experto. Lo que a mí me ha gustado es que casos de estos, el que no es tan experto le acompaña a revisar para que aprenda en el camino de este experto. Y entonces siempre cuando alguien llega a la inducción al área es acompáñale a que revise tales personas, pero tú andas aprendiendo en el camino. Hay un manual, hay un procedimiento, pero aprende con la persona, en ese caso en vivo, con el que ya van a analizar en este momento. Porque solo es que un caso de un cliente y una transacción están con sus peculiaridades que no puedes decir todo es en serie y revísalo así. Hay un cliente y otro cliente, una situación, un perfil demográfico muy diferente entre uno y otro cliente. Chévere. Y bueno, hemos llegado a la parte del podcast que es la tradición. Y el anterior invitado te dejó una pregunta a ti. Una pregunta totalmente anónima. Sin saber para qué persona es. ¿Cuál es el desafío que no hay solución hasta hoy y por qué es importante resolverlo? ¿Personalmente? Creo que sí. Verás, un desafío para mí y que lo estoy pensando es estudiar otra carrera. Otra carrera que creo que esa debía estudiar al inicio. ¿Cuál? Derecho. Y ahorita creo que es el momento. Creo que consolidaré mi formación y mi experiencia con esta otra carrera. Y es un desafío porque a esta edad yo tengo el tiempo que es oro, entre que desarrollo mi trabajo y entre mi familia, porque para mí es importante el tiempo que les dedico a mi familia, a mis hijos que están formándose, hallar este otro. Pero yo sé que ganas no me faltan. Y es importante, ¿por qué? Porque sí quiero hacerlo. No me obliga a nadie. Por eso es importante, porque siento que sí lo quiero hacer. Si estudiara otra carrera a mis 44 años, que no creo que ya me muero de viejita, entonces voy a hacerlo. Pero sí es un desafío, que lo estaba como pensando, y después digo, claro, hoy digo yo debe haber estudiado en su inicio pero veo que se va a complementar mucho con los conocimientos que tengo, más esto otro. He sido una persona que siempre me ha gustado estudiar, no he dejado de estudiar. A mí me dice, ¿ya hasta cuándo? Es como que ya. En pandemia hice una maestría, en pandemia empezando, y dije, me fascinó la idea porque estaba en casa y de noche me conectaba a clases, decía, sí fue duro,
pero fue una experiencia y fue de un tema totalmente diferente a lo que yo venía estudiando. Yo hice una maestría en inteligencia de negocios, donde había tanto de análisis de datos, de lenguaje de analizar datos, que me apasionó y me gustó. Diferente a todo lo que yo venía haciendo de antilavado y compliance y todo el tema. Entonces ahí me di cuenta que sí era capaz de estudiar algo que no era lo mío, pero lo saqué bien y me encantó. Ese es el desafío hoy, estudiar Derecho. ¿Por qué no seguiste derecho al inicio? Porque nadie me dijo. Porque yo te dije que era informática de colegio. Entonces, de informática, algo más de números, contabilidad. Pero letras, derecho, es como que... O sea, fue creo que una falta para esto. Hace 40 años, no, a ver, hace 20 años, 22 años, no era como hoy que, a ver, te hago un examen y te llevo a hacer donde otro, este centro, para que te digan a qué eres hábil y entonces hagamos otra prueba. Era como que había tal vez el que en el colegio te guiaba y te decía, no me acuerdo, vocación profesional, algo así, decía, esto parece así. Uh-huh. Pero hoy es más, te da más herramientas a los chicos para que puedan elegir su profesión y que puedan encajar luego, porque va a ser para su vida, ¿no? ¿Tú crees que el sistema educativo nos falla? Porque en mi caso yo quería seguir física, pero al final así. ¿Y por qué no seguiste? Porque pensé que no iba a encontrar trabajo con eso. La única posibilidad que había era ser profesor, pero no sé, me hubiese encantado. Claro. Y es que ahí yo conozco físicos que no les toca salir del país. Porque aquí no hay, o sea, como dices, a ver, me pongo mi empresa de investigación. Entonces, claro, ahí es... sí creo que falta, pero claro, nos falta evolucionar en ese tema en todo, ¿no? Porque también debería haber acá internamente en el país esta oportunidad para que puedan estudiar, pero luego ¿en qué te empleas? Esa es la cuestión. Y eso es parte de ese tercer mundo en el que nos desarrollamos. Entonces aquí no vas a encontrar un ámbito como quisiera ser astronauta. Entonces creo que sí falta, pero bueno, viene mezclado con toda la corrupción y nada, pero después creo que estamos al ritmo en el que nos desenvolvemos por ser un país de tercer mundo. Entonces, si quieres tú, hay donde sal. Hoy es más fácil salir. Hay muchos países en los que no es tan caro estudiar a la universidad, con otras carreras que ni te imaginas, y que sí las hay, y que capaz ya viene, ya se acopla a lo que tú piensas, y quieres, y has pensado, y decir, yo quisiera hacer tal profesión. Pero igual eso creo que es algo, es cierto tipo de privilegio. No sé si lo que he pensado bastante este tipo de cosas. Y es un privilegio que tenemos por incluso la posibilidad de estar, no sé, en una ciudad en la que podemos estar expuestos a otro tipo de profesiones que por lo general no se puede. Una persona que estudia en el campo, que va a una escuela con un solo profesor, a una escuela unidocente, o una escuela en la que apenas, no sé, es muy, muy, muy pequeña, no va a poder tener ese tipo de acceso. Es correcto. No. Se dificulta, ¿no? Y ahí, claro, viene... Y ha habido casos de éxito de personas que han venido pero claro, es una formación el triple que le tocará a esa persona para sobresalir, para salir y para brillar. Y la convicción de persistir. Esa persona vendrá acá a estudiar, seguirá y dirá, me voy al exterior y sigo mi maestría. ¿Ves? Pero claro, no es que el gobierno y las posibilidades le abra y dice, mira cómo hay esto de este abanico de... No hay. Y por eso para mí eso es parte del tercer mundo en el que vivimos. Es parte, así es el que estamos. Y a mí me encanta mi Ecuador y mi país y mi familia y me quedaré aquí. Y claro, capaz nuestros hijos se van y dicen, ahí hay otro tema, ¿no? Pero para que podamos ser lo que tú piensas, o sea, que una persona tenga derecho natural de que sale de la escuelita, del colegio y aquí está la universidad, dice, esa es una parte que nos falta en todo sentido, desde que tengamos que llegar a otro nivel hasta que el sistema administrativo gubernamental cambie, que lo vemos bien difícil, ¿cómo ves? Bastante complicado, no solo actualmente, sino que en un futuro creo que va a ser súper más complicado. Está complicado y no hay más que cada uno hacer lo que tiene que hacer desde su ámbito, lo mejor que se pueda hacer, sin hacer mal a nadie alrededor. Hay que regresar a ver a los dos lados, a ver a quién estoy afectando con lo que estoy haciendo.
con esta conversación estoy afectando a alguien, estoy insultando a alguien. Bueno, ya los lavadores que no se enojen, pues ya qué podemos hacer, pero es un tema del cual estuvimos conversando y es una realidad, existe. Lastimosamente existe. Así es. Pues Tenita, muchas gracias y por favor ayúdanos con una pregunta para el siguiente invitado. Una pregunta difícil. La pregunta que desees. Yo le voy a hacer la pregunta difícil. Chévere, muchas gracias, Tenita. Gracias a ti, Javi, por la entrevista. Ha sido una conversación de todo, entretenida, y qué gusto ver que avanzas en de lo que veo que te fascina y te encanta. Cuando haces lo que te gusta, tiene otros resultados, como ves. Es diferente. Muy bien. Chévere, gracias, Tenita. Gracias también.